Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana, Dios, venimos otra vez, Señor, orando delante de ti, pidiendo tu dirección y tu sabiduría. Padre, guíanos a través de tu palabra, Dios. Padre, llévanos, Señor, hacia lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Tu Espíritu Santo, Padre, ministre a cada uno de los que están aquí, Señor. Tú que conoces, Señor, su corazón, su necesidad, te pido que, Padre, Señor, hables a cada uno de ellos. Y Señor, que nos ayudes a entender más de tu palabra. Ayúdanos a conocer más a Jesús. Ayúdanos a entender más la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Padre, Señor, que en esta mañana, Señor, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy del libertador glorioso. Acaba de pasar la Semana Santa. Acaba de pasar un tiempo en el que suponemos que pues hubo mucha dedicación a las cosas espirituales. Alguna gente se propuso hacer cosas que no hace o se propuso no hacer otras cosas que normalmente hace. Pero como que nos dan las cosas por ánimo, por época. Pasamos por la Pascua y todo el mundo está emocionado en la Pascua y todo el mundo está tratando de hacer cosas o asistir a la iglesia, asistir a festejos o a cosas de las que se hacen dentro de la ciudad o dentro de la iglesia. Pero como que pasa ese tiempo y se nos bajan las cosas. Como que se nos acaba la emoción del momento y paz. Volvemos a la vida, volvemos a nuestra rutina, volvemos a lo que estamos acostumbrados, pero Dios es diferente. La Escritura nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Y eso quiere decir que Dios nos va revelando día a día más y más de Él. No hay un día en que usted vaya a poder decir, ya tengo suficiente de Dios, ya conozco todo. No va a llegar ese día. Y si usted ve a una persona que se jacta de eso, tenga cuidado. Tenga cuidado porque nadie conocemos todo, porque la Escritura también nos dice que ahora conocemos en parte. O sea, es simplemente una parte, un pedacito de lo que conocemos, pero podemos llegar a conocer mucho más. Así que vamos a ver hoy el libertador glorioso. Y luego va a entender por qué tiene ese título, la predicación de hoy. Y vamos a estar basados en Lucas 24, de los versículos 13 al 21. Este pasaje es después de la resurrección de Jesús. Es un pasaje conocido de la Escritura, que si su Biblia es de las que trae subtítulos dentro del capítulo, va a ver que en su Biblia dice el camino a Emaús o los discípulos de Emaús. Y es Jesús encontrándose con dos varones y hallándolos en ese camino que iba a esta ciudad que se llama Emaús. Y vamos a ver nada más esa porción, el relato es un poquito más amplio. Veremos la semana que entra, dentro de 2 semanas, porque la semana que entra será diferente la predicación. La segunda parte la veremos hasta dentro de 2 semanas. Y vamos a estar basados ahorita en Lucas 24, versículo 13 hasta el 21. Y dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Después de la muerte de Jesús, no todos estaban esperando su resurrección, o al menos no todos hicieron algo buscando la resurrección de Jesús, porque acuérdense que los discípulos no fueron al sepulcro. Al sepulcro fueron las mujeres. Y la verdad es que las mujeres no iban esperando ver a Jesús resucitado. Las mujeres iban, no voy a malinterpretar el pasaje, pero las mujeres iban a tratar de terminar la labor de preparación del cuerpo. Pensaban que no había habido tiempo suficiente para que José y Nicodemo lo prepararan adecuadamente, y entonces llevaban especies aromáticas y todo lo que se le ponía al cuerpo, esperando poder entrar. Obviamente, sabemos que no hubieran podido entrar, porque le habían puesto una piedra. Y mire, no era una costumbre extraña, así se sellaban las tumbas. Las tumbas no eran como nosotros conocemos hoy nuestros cementerios. Las tumbas eran cavadas en la roca, era un lugar como una bóveda, donde hacían lugares especiales para colocar los cuerpos. Normalmente eran por familia, la familia construía una tumba para los miembros de la familia. Y la entrada no era una entrada muy grande, era una entrada pequeña, pero que sí podía entrar una persona caminando. Debía de agacharse y entrar con cuidado, pero podía entrar una persona. Por eso ponían una piedra afuera o algo que cubriera la entrada para proteger los cuerpos que habían depositado ahí. Pero en el caso de Jesús, pusieron una piedra muy grande, porque los sacerdotes tenían miedo de que vinieran los discípulos y robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Entonces hacen que Pilato selle la piedra, ponga una piedra más grande, la selle, y esto es algo importante dentro del relato, porque era una piedra que no podían mover entre uno o dos varones. Necesitaban ser más los que movieran esa piedra pesada. Además estaba sellada. Romper un sello que había sido puesto por el gobierno romano era un delito. No podía nadie entrar ahí porque le habían puesto los sellos a las cuerdas con que lo habían sellado, con lo que habían cerrado la tumba. Y por si fuera poco, habían puesto una guardia especial afuera para que por ningún motivo, y otra vez vemos cómo Dios usa todas las cosas para dejar bien en claro que es Él el que está obrando. Porque había guardia, estaban los sellos del gobernador romano, estaban las cuerdas que eran muy fuertes, gruesas, y estaba la piedra casi imposible de mover. Y todo esto era para demostrar que no iba a ser un esfuerzo humano, sino que era algo divino lo que iba a suceder. Así que no todos andaban buscando la resurrección, fueron las mujeres las primeras que fueron. Mujeres, esto no quiere decir que en todo caso ustedes son las primeras que se tienen que enterar de las cosas, pero a veces así sucede. Pero hagan con lo que se enteran lo que es correcto. Las mujeres que se enteraron y vieron la tumba vacía y les apareció aquel ángel, fueron a hablar a los discípulos y fueron a compartir la buena nueva, diciéndoles el cuerpo no está. Y es entonces cuando los discípulos vinieron y se asomaron a la tumba y dijeron, sí, resucitó. Y se regresaron. Muchas de las personas que seguían a Jesús no lo seguían esperando que resucitara porque era el Mesías. Los mismos discípulos no estaban seguros. Los mismos discípulos tenían dudas. Los mismos discípulos corrieron. ¿Se acuerdan que vimos el relato? Que Pedro y Juan salen corriendo y que Juan, como estaba más ligerito, y yo creo que un poco más joven que Pedro, llegó primero a la tumba y se enteran y todo, y ellos creen en la resurrección. Pero no todos, algunos, si recuerdan también, Jesús les dijo a unos que lo seguían porque los había alimentado.
A otros les decía que lo seguían por las señales y los prodigios y las cosas que lo veían hacer. Otros lo seguían porque era costumbre tener un maestro. Para nosotros nos suena un poquito diferente pensar en que seguían a Jesús porque era un maestro, porque nosotros pues, no seguimos a ningún maestro. Nosotros, cuando recibimos nuestra instrucción formal, fuimos a la escuela y el maestro nos instruyó, aprendimos, pero el maestro estaba en el salón y nosotros nos íbamos a nuestra casa. Entre ellos, la costumbre era que un maestro tomaba a sus discípulos y era un grupo selecto que le enseñaba las cosas que el maestro sabía y los instruía. Normalmente era en la ley y los enseñaba. Y finalmente había algunos otros que siguieron a Jesús esperando ver al libertador, esperando ver al líder que iba a levantar al pueblo o que él mismo iba a hacer que cayera la opresión romana y que fueran liberados de Roma. Es obvio que muchos judíos pensaran así. ¿Por qué? Porque era algo que había sucedido en la historia del pueblo judío. Desde antes de ser llamados judíos, desde que eran hebreos, habían sido sometidos a reyes o a imperios y estaban bajo esclavitud o estaban bajo dominio. Cuando estaban bajo Roma, no era en sí una esclavitud completa, no era como en Egipto. En Egipto tenían capataces que los hacían trabajar y tenían que trabajar y cumplir su cuota y los hacían trabajar a fuerza de latigazos y estaban oprimidos. Con Roma estaban oprimidos con los impuestos, con el gobierno romano, pero había ciertas libertades. Podían desempeñarse en sus cosas, podían tener la celebración de lo que era la lectura de la escritura, que era donde se reunían en la sinagoga. Tenían ciertas libertades, pero era evidente que el pueblo judío, habiendo estado sometido tantas veces, estaba esperando nuevamente una salvación que los liberara de la opresión natural, de la opresión de lo que era Roma, de lo que era físico para ellos. Sin embargo, Jesús, si fuera ese libertador, pues se habían acabado sus esperanzas. Si Jesús venía a hacer una revuelta para levantar al pueblo y derrocar al imperio romano, pues se les habían acabado las esperanzas porque Jesús murió en manos de sus opresores. Era como que habían perdido la guerra. Se habían acabado sus ilusiones, sus esperanzas, pero Jesús no era ese libertador político. Estos dos hombres que van en camino de Emaús, en lo que hablan con Jesús, podemos identificar que ellos esperaban una liberación. Ellos estaban esperando un libertador que los sacara del dominio romano. Dice que estos dos van por el camino y podemos entender que estos dos eran discípulos, pero no eran de los 12. A lo mejor no eran discípulos tan cercanos de Jesús, pero sí eran discípulos, porque más adelante en el relato, que es la parte que vamos a ver hasta la otra semana, podemos ver que cuando ya reconocen que es Jesús, salen corriendo a donde estaban reunidos los discípulos. Entonces sí había una relación con ellos, pero no eran de los más cercanos. Y estos dos discípulos ocasionales, les vamos a llamar, van platicando de las cosas que vieron. Y van, dice que por ese camino de Emaús. Emaús era una aldea, no crea que está mencionado ahí por la relevancia del pueblo. Era una aldea simple, pero esto era algo normal porque acababan de celebrar la Pascua. Entonces mucha gente estaba en los caminos de regreso a sus ciudades de origen, porque la tradición que era que en las fiestas solemnes los judíos tenían que venir a Jerusalén a presentar su ofrenda y a participar de la fiesta en Jerusalén. Así que estos dos aparentemente van regresando después de la Pascua. Vieron todas las cosas que sucedieron porque van platicando de ellas. Me llama a mí la atención la frase que dice que
que los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para la crucifixión. O sea, ellos se consideraban parte de, eran judíos, eran gente que había participado de la fiesta, era gente que vio todo lo que sucedió, vio cómo le hicieron el juicio injusto a Jesús, vio cómo lo llevaron ante Pilato, vio el alboroto de la multitud y finalmente vio la resurrección y hasta ahí se quedaron. Vemos que estos dos, se ve muy curioso estos dos, vemos que estos dos discípulos se encuentran impactados por lo que ha sucedido, porque Jesús cuando los ve les dice, ¿por qué están tristes? Jesús sabía lo que iban hablando, Jesús sabía lo que había pasado, de hecho, no nada más lo sabía, Jesús había padecido todo lo que ellos venían platicando. Pero esto los había impactado. Podemos ver que ellos van hablando de algo que les causó un impacto fuerte a ellos, algo que no pasó desapercibido. Van hablando acerca de Jesús. Y aunque en el principio del relato no lo menciona, podemos ver más adelante que ellos contestan que van hablando de Jesús Nazareno. O sea, sabían bien quién era Jesús. Así que Jesús se acerca y comienza a hablar con ellos. Y no fue una aparición de Jesús, porque entonces les hubiera llamado la atención. Entonces hubieran pensado, ay, ¿quién es que apareció de repente? Jesús les llegó así por el camino, así como cuando va uno manejando acá por el I-10 y de repente en una entrada tú vas manejando y ni cuenta te das y te sale uno así, así de repente salió Jesús de atrás, los alcanzó, llegó y empieza a platicar con ellos y ellos no lo reconocen. Ellos no saben de quién se trata. Dice, hay una mención a esto en Marcos 16:12, que dice que Jesús habló a dos que iban de camino y dice, se les presentó en una apariencia diferente. Podemos pensar que Marcos se está refiriendo a estos dos mismos y que por eso no lo reconocieron. Ahí, ya ven que en todo sale gente que tiene sus interpretaciones. Hay un grupo que sostiene que lo que les pasó a estos dos discípulos es que como iban caminando al atardecer e iban rumbo al oeste, iban hacia la puesta del sol, era tan fuerte el brillo del sol que no les permitió reconocer a Jesús. A mí me suena un poquito rara la historia, porque aunque estemos viendo el sol, cuando llega alguien, en un ratito se te desnubla la mirada y luego lo reconoces. La verdad de esto es que Jesús no quiso que lo reconocieran. ¿Cómo se les presentó? ¿Por qué no lo reconocieron? Eso es lo único que es cierto que podemos concluir, que Jesús no quería ser reconocido porque tenía un propósito. Quería hacer algo con estos dos discípulos para que entendieran cosas que Él estaba en ese momento esperando poder revelarles. Sabemos que todo lo que sucedió en la Escritura tuvo un propósito. Cada palabra que dijo Jesús tuvo un propósito por la cual lo dijo. Cada enseñanza que les dio a los discípulos tuvo un propósito por qué dar esa enseñanza. Y en este momento tenía un propósito de encontrarse estos dos, de que no lo reconocieran, pero llegar y juntarse con ellos. Y es una escritura, pues que es muy conocida, Mateo 18:20. Estos dos varones que están caminando con Jesús, pues que no eran de los más prominentes discípulos, tuvieron el gran privilegio de caminar con Jesús, aunque ellos no se habían dado cuenta. Dice Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús se revela a quien Él se quiere revelar. Jesús se muestra a quien Él quiere mostrarse. Y hay una frase de Charles Spurgeon, un predicador muy famoso, y dice acerca de esto, dice,
cuando dos santos están hablando juntos, es muy probable que Jesús venga y se haga el tercero en la compañía. Habla de él y pronto estarás hablando con él. Me gustó esta interpretación que hace Spurgeon. ¿Por qué? Porque Jesús quiere hablar con estos discípulos, no para saber qué van pensando, quiere hacerlos reaccionar, para que entiendan qué es lo que van discutiendo. ¿Cuántas veces nos ha tocado participar con algunas personas que están discutiendo acerca de la Escritura y que no sacan ningún provecho de lo que están hablando? Lo único que están haciendo es cada quien estar mostrando a ver qué tanto sabe de la Escritura. Pero ninguno entiende bien lo que está hablando. Eso les pasaba a estos discípulos. Están hablando de lo que sucedió, están hablando de Jesús, hablaron de los sacerdotes, hablaron de cómo Jesús fue crucificado y no le reconocían. Ni siquiera creían que había resucitado. Ni siquiera creían que podía haber resucitado. No estaban considerando esa opción. Porque también en el resto del pasaje, más adelante vamos a ver, que ellos dicen pues que las mujeres fueron y que se anda diciendo que resucitó, pero pues en realidad nadie sabe. Cuando tú tienes fe de algo, aunque venga una persona y te diga fue diferente, tú dices no, yo estoy seguro que es así. ¿Por qué? Porque tengo la certeza, porque vi las evidencias. Así que ellos, aunque están viendo esas evidencias y claramente lo confirman, no han reconocido a Jesús. ¿Qué cosas dicen ellos que nos hacen ver que sí conocían a Jesús, pero que no lo estaban reconociendo? Ellos sabían su nombre y de dónde era, porque le contestaron a Jesús, estaban hablando de Jesús Nazareno. Eso ya les daba una idea de que era una persona, no, de que no era una persona normal de lo que venían hablando. Están hablando de alguien sobre el cual estaba la profecía de que le sería llamado Nazareno y que aparte el ángel le había dado a sus padres el nombre para ponerle Jesús. Era muy raro que dijeran Jesús Nazareno refiriéndose a cualquier Jesús. Jesús Nazareno de inmediato identificaban a Jesús el Mesías. Aparte supieron que era un profeta. Aparte dijeron que sabía que era poderoso, ellos sabían que era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. Además sabían que había sido crucificado, que lo habían entregado los gobernantes. Y también sabían que él había prometido redimir a Israel. En la última parte, ellos le dicen, nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Y lo dicen con tristeza porque al final dicen, pero ya es el tercer día. Y a lo mejor ahí pensamos, ya estaban creyendo en la resurrección. No, acuérdense, en el pueblo judío, y esto lo explicamos cuando hablamos del pasaje de la resurrección de Lázaro. El pueblo judío creía que el espíritu duraba alrededor del cuerpo unos días después de la muerte. Y si al tercer día la persona que había muerto no se levantaba, es que el espíritu se había ido definitivamente. Era una creencia, no era algo real, era una creencia entre el pueblo. Y aquí ellos dicen, pues ya ni siquiera eso. O sea, ya lo perdimos, ya estamos desamparados. Porque tenían sus ojos velados, porque no podían ver a Jesús. Lo estaban viendo y no lo reconocían. ¿Cuánta gente hay que sabe de Jesús? En realidad no le conoce. ¿Cuánta gente hay que escucha la Escritura o que alguna vez fue a la iglesia y no conoce a Jesús? ¿Cuánta gente hay que dice ser cristiano y no conoce realmente a Jesús? Pablo habló de esto en 2 Corintios 4, versículos 3 al 4, y nos ayuda a entender esta parte de los ojos velados. Dice 2 Corintios 4, los versículos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A estos hombres que sí tenían entendimiento, sí habían visto los tiempos, sí habían visto lo que había acontecido, pero tenían cegado los ojos para que no le reconocieran. Era la realidad de sus vidas. Habían estado como discípulos, habían conocido a Jesús, caminado con Él, y no podían creer en Él. No podían saber, o no quisieron saber. Pero Pablo nos dice que al día de hoy es el enemigo el que ciega el entendimiento de los que no han creído para que sigan sin creer. Estos dos discípulos querían ser liberados, pero no querían ser salvados. Ellos no estaban buscando en sí la salvación, ellos estaban buscando ser liberados, que Jesús quitara el yugo que pesaba sobre ellos. Y este es un problema que ha venido desde esos discípulos hasta el día de hoy. La gente quiere ser liberada, pero no le interesa ser salvada. La gente quiere resolver sus problemas. La gente quiere dejar de sufrir y no lo asocien con cierta organización que dice eso de que quieren dejar de sufrir. Pero la gente quiere ser liberada nada más. Quiere el momento, quiere que me quiten el malestar físico. Pero no quieren ser salvados, no quieren escuchar el mensaje de salvación. Es que no han entendido y estos dos discípulos no habían entendido. Aunque tenían toda la información de Jesús, aunque probablemente hasta lo vieron cuando terminó en la cruz diciendo consumado es y cuando fue bajado de la cruz, y no habían entendido, y estaban tristes en su corazón, estaban desolados. Mira, en lo que leímos, el versículo 21, donde dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Wow, esas son palabras de alguien quebrantado, de alguien que estaba diciendo, esto es lo que yo anhelaba, esto es lo que yo esperaba, pero ya no sucedió. ¿Y sabes qué? Eso le pasa a la gente que nada más quiere ser liberada, a la gente que pone su confianza en algo para que le reditúe, que dicen, sí está bien, sí creo en ese Jesús que me dicen, está bien, sale, pero lo que quiero es que ayude a mi hijo que es adicto. O lo que quiero es que arregle mi matrimonio porque engañé a mi esposa y me botaron de la casa. Entonces quiero que me arregle la situación. Cuando se arregla la situación, se olvidan de todo. Se olvidan de Jesús. ¿Por qué? Porque no habían creído, tenían una esperanza vacía. Y el pueblo de Israel había pasado por esto en tantas ocasiones que no se dio cuenta la diferencia de lo que estaban viviendo ya en ese momento. Pensaron que otra vez estaban con un libertador que los iba a librar de sus enemigos. En muchos de los salmos David lo menciona, pero vamos nada más a ver el Salmo 18. Salmo 18 del 1 al 3. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y tenía razón David. Tenía razón completamente porque él mismo lo vivió y porque le tocó ver que el Señor lo libraba de cada uno de sus enemigos. Acuérdense cuando David levanta la mano para decir, yo voy contra Goliat. Cuando levanta la mano David dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso
que osa ir en contra de los ejércitos del Dios viviente, que osa hablar en contra del Dios viviente. Y le dice, oye, pero tú, aunque estoy joven y aunque me ven flaquito, con mis manos detuve a los que querían comerse mis ovejas, porque el Señor fortaleció mis manos. David lo había visto, David lo sabía, y sabía, porque el pueblo judío, la tradición era pasada de una a otra generación. Todos los del pueblo judío sabían que Israel había sido librado de Egipto. Todos ellos sabían del tiempo de los jueces, sabían de Sansón, sabían de Samuel, sabían de los profetas, sabían también del cautiverio en Babilonia, sabían de las profecías de Daniel y sabían del cautiverio, lo que sufrieron en Babilonia. Sí, sabían todo eso y sabían que también Dios los liberó. Lo que no ponían atención es que todo eso le pasaba al pueblo de Israel cada vez que se iban en pos de otro Dios, que dejaban al Señor y empezaban a ofrecer sacrificios a los otros dioses. Y tristemente muchas veces era por las mujeres. Vean la vida de Salomón. Recordamos a Salomón y la mayoría de la gente recuerda Salomón, su sabiduría. Oh sí, el primer caso aquel, cuando las dos mujeres vienen y las dos pelean al niño y Salomón con toda sabiduría dice, partan al niño al dos y le dan a cada una su mitad y la mamá dice, no, prefiero que se lo lleve ella que lo maten. Entonces dice, dénselo a ella es la mamá. Oh, qué sabio Salomón. Salomón terminó perdido entre dioses ajenos. Entre tanta mujer que tuvo, de todas las mujeres que Dios le dijo, no tomes, de ahí fue y tomó. Y no van a tomar mujeres de otros pueblos. Y Salomón parece que dijo, ¿de qué pueblos? Cananeos, jebuseos, heteos, y eos, y eos, y eos. Y dijo, una de cada uno. No, una es bien poquito, 10 de cada pueblo. Tuvo mujeres por montones. Y se perdió con esas mujeres. Se fue en pos de los dioses de las mujeres. Y en el mismo lugar había levantado ese templo hermoso, alrededor de la ciudad levantó altares a esos dioses. Y ahí les ofrecía el sacrificio. Imagínate la afrenta contra Dios. Se nos hace bien fácil decir, este se fue con los de la Santa Muerte. No, es una afrenta contra Dios. Eso era lo que Dios enseñaba al pueblo de Israel cada vez que caían en cautiverio. Mientras tú vayas en pos de otros dioses, yo no te voy a acompañar. No voy a ir contigo. Mi presencia no estará ahí. Y cuando el pueblo se arrepentía, Dios venía, levantaba un libertador y lo sacaba del cautiverio. Sin embargo, Jesús vino a confirmar esto y vino a confirmarlo para decirles, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo en que Dios estará con ustedes para siempre. Yo soy Emmanuel, yo soy Dios con nosotros. Yo soy el cumplimiento de las profecías, pero es otro tipo de libertad. No es la libertad que estás esperando, porque toda la vida habían sido librados de lo físico. ¿Cuántas veces decimos? Y a veces los dichos que decimos los cristianos se nos quedan así con que Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Por eso Israel estaba dale y dale en el desierto. ¡Ay, las cebollas en Egipto! ¡Ay, las hoyotas de comida en Egipto! Pues sí, pero los latigazos de los egipcios. Ahora había venido Jesús a decirles, hay otra libertad. Y esto que ha sucedido tenía que haber llevado a todos los discípulos a entender sin duda que era el Mesías, que era el libertador, que era la promesa cumplida de todas las escrituras. Y entonces, haberse arrepentido de todo pecado y haberlo seguido. Era una libertad un poquito diferente, pero el entendimiento que tenían estos hombres era un entendimiento racional. Y el entendimiento racional, el que nosotros hacemos con nuestra mente, es una obra del hombre. La gente que quiere reconocer a Jesús porque ya conoció tanto, porque ya en su mente ya entendió, no va a ser salvada, porque el entendimiento del hombre no lo va a salvar.
Tiene que ser una revelación. Es necesario que, así como dice Pablo, le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Es una revelación en nuestra vida lo que tiene que suceder para que yo en realidad pueda decir soy creyente, para que yo pueda decir yo soy discípulo de Cristo. Decirnos cristianos a veces es muy fácil, muy fácil. Pero la mayoría de las veces cuando nos llamamos cristianos, buscamos un libertador moral, un libertador ético que nos haga moralmente aceptables, que nos haga éticamente correctos. Pero eso no es a lo que Jesús vino. Jesús no vino a solucionar nuestros problemas físicos. Porque imagínate, ¿de qué me sirve? Y lo dice la Escritura. ¿De qué te sirve creer que has ganado tu vida si la perderás? ¿De qué sirve que yo fuera sanado, no tuviera ningún mal, pero de todos modos un día voy a morir? Y entonces los males van a ser peores a los que tuve en esta tierra por haber muerto sin Cristo. Cuando hacemos estas cosas, y fíjese que dije hacemos, porque a veces hasta los que nos llamamos verdaderos creyentes o queremos ser verdaderos creyentes, en algún momento de nuestra vida tratamos a Jesús como el genio de la lámpara. Lo tratamos como el mago que tiene que cumplir todas mis peticiones. Y pensamos, yo como cristiano no tengo que sufrir. Y se pregunta a la gente, ¿cómo es posible que esto suceda a la gente buena? Pues si le sucedió a Jesús, ¿cuánto más nos puede suceder a nosotros? No es que Jesús no nos vaya a solucionar los problemas, pero eso no es lo que Él vino a hacer. Esa es una bendición y consecuencia de la fe, pero no es algo que está garantizado que suceda. Así estos dos hombres que están sin esperanza, así nosotros hacemos que mucha gente crea en Jesús sin haber conocido a Jesús. A veces tenemos tanta prisa por predicarles el Evangelio que les predicamos al solucionador de problemas. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo. ¿Eres alcohólico? Ven a Cristo. ¿Ya no quieres ser adúltero, manipulador? Ven a Cristo. O sea, lo que tenemos que hacer entender a la gente es, eres pecador. Y si eres pecador, la única solución es venir a Cristo. Un caso de estos, y que a veces lo vemos como una cosa muy separada, pero esto es lo que pasa cuando tratamos así a Jesús, es el caso de Simón el mago, en el libro de Hechos, Hechos 8, del 16 al 23. Mientras lo buscan, les doy el contexto de este pasaje. Felipe, poquito antes, había venido una persecución fuerte sobre la iglesia. Empieza la persecución, es cuando matan a Esteban. Esteban empieza a predicar y ni los mismos sacerdotes pueden soportar lo que está predicando Esteban y lo matan, lo apedrean. Y entonces es cuando sale Saulo de Tarso y está Saulo ahí viendo cómo apedrean a Esteban y como que en su celo por servir a Dios, dice, esto se está propagando. Y entonces Saulo se propone perseguir a la iglesia y entonces salen todos de Jerusalén y empiezan a correr porque en Jerusalén está la persecución de todos los cristianos y los están agarrando y los están arrastrando hasta las cárceles por llamarse cristianos, por llamarse seguidores de Jesús, seguidores del Nazareno. Y es cuando viene este pasaje, porque en esa persecución y que salen de Jerusalén, los que salen empiezan a predicar el Evangelio en todos lados, no los pueden callar. Y va Felipe, y fíjense qué curioso, esto sucede en Samaria. Felipe va a Samaria y ya no se acuerda si quiere o no quiere a los samaritanos. Ya no se acuerda que es un pueblo con el que han estado peleados y que los judíos no aceptan a los samaritanos. Felipe va y les empieza a predicar a los samaritanos y se empiezan a convertir.
y empieza a hacer señales y prodigios delante de ellos. Y es cuando este señor, Simón, que lo conocemos como Simón el Mago, era un charlatán. Él utilizaba sus magias para hacer creer a la gente que tenía poder de Dios. Muchas de las personas que hacían eso utilizaban inciensos, utilizaban drogas aromáticas para que la gente que veía las cosas entrar en un trance de que, oh, sí es cierto, este hizo esto, y los engañaba, y la gente que creía que Simón tenía el poder de Dios. Simón ve a Felipe predicar, y Simón dice la Escritura que cree y que es bautizado. Y entonces, como son muchas las gentes que están siendo bautizados, mandan llamar a Pedro y a Juan para que vengan a imponer las manos sobre la gente para que reciban el Espíritu Santo. Y es cuando llegamos a este pasaje, el versículo 18. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esa expresión que hace Pedro para decirle tu dinero perezca contigo, es una expresión para decirle tú y tu dinero al infierno. Lo que estás pensando no es un pensamiento de Dios. Lo que estás tratando de hacer es querer el poder, pero no quieres al que da el poder. Aparentemente Simón se había convertido y Felipe lo vio y él confesó convertirse, creer en Jesús, y Felipe lo bautizó. Y ahí andaba, dice que Simón seguía a Felipe para todos lados donde iba Felipe y no se habían dado cuenta porque Simón andaba haciendo eso. Simón veía a Felipe y las cosas que hacía y se dio cuenta que las cosas que hacía Felipe eran reales y las que él hacía eran engaño. Y empezó a seguir a Felipe y dijo, pues hay que creer en Jesús, pues creo en Jesús. Hay que seguirlo, lo sigo. Me tengo que bautizar, bautízame. ¿Pero qué quería finalmente? Quería lo físico, quería lo que se veía, lo palpable, para que la gente siguiera diciendo, oh, este es Simón, el de que tiene el gran poder de Dios. Era lo que decían de Simón. Con sus engaños llegó a hacer a la gente creer que él tenía el poder de Dios. Y no solamente el poder, decían, el gran poder de Dios. Pero no podía ocultar las cosas por mucho tiempo. Al final sus anhelos fueron mostrados. Fue mostrada la maldad de su corazón y Pedro le dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estaba preso, estaba aún sin ser liberado. Quería la libertad del poder, la libertad de hacer lo que él quisiera, porque le dice, quiero ese poder para que todo por el que yo imponga manos reciba el don del Espíritu Santo. Y nos parece, wow, es una herejía lo que está diciendo. Lo que está diciendo Simón es decir, a ver, yo les pago lo que sea, pero denme al Espíritu Santo para dárselo a quien yo quiera. Para que donde yo imponga manos, yo diga a quién le doy el Espíritu Santo. Y eso no puede suceder. Al Espíritu Santo no lo podemos contener. El Espíritu Santo va y da a quien Él le quiere dar. Y Jesús se revela a quien Él se quiere revelar. Tenemos que entender que estos dos pobres discípulos que van caminando por el camino de Emaús no han entendido que lo que Jesús vino a traerles sí era la redención, pero era la redención final, la redención que va a ser eterna, la redención en la cual iban a recuperar todo lo perdido para llegar a la vida eterna delante del Padre.
No era redimirlos solamente de un ejército que los oprimía, no era redimirlos de Roma que los tenía ahí atribulados con sus impuestos y sus reglas. Era venir a liberarlos de la presión del enemigo y el pecado para entonces tener la esperanza de la vida eterna. Estos dos discípulos nos enseñan muchas cosas. ¿De dónde venían los discípulos? Venían de Jerusalén. ¿Qué había sucedido en Jerusalén? La Pascua. ¿Cómo la habían celebrado los discípulos? Como debía de celebrarse. Habían acudido a la ciudad, habían estado en la ciudad, seguramente habían llevado sus ofrendas y sacrificios como lo marcaba la ley. Seguramente habían participado de la cena tal cual estaba establecido, sacrificado al cordero. Ellos estaban aquí sacrificando un cordero mientras el cordero real estaba siendo sacrificado en una cruz. Podemos celebrar todas las Pascuas que hayamos celebrado en nuestra vida. Podremos hacerlo, es más, podemos ser actores de la representación de la pasión de Cristo y podemos hacernos pasar por muy cristianos. Podemos hacernos ver en este tiempo santo de qué ha pasado. Pero eso no muestra que somos creyentes de Jesús. Eso no habla de la realidad de nuestra vida. Estos dos discípulos sabían mucho de Jesús y sabían las Escrituras, conocían. Sin embargo, sus ojos estaban cegados para que no lo reconocieran. Fue hasta que Jesús quiso revelarse que ellos entendieron quién era Jesús. Y es que no importan las buenas intenciones. No importa cumplir con todo lo que nos hemos formado como una idea de lo que tiene que ser un cristiano. No importa si tenemos dones como Simón el mago. Lo que importa es que tengamos una fe clara en Jesús. Que hayamos creído de verdad que es el Mesías, que hayamos creído que de verdad pasó por el sufrimiento, que de verdad fue juzgado injustamente, que fue entregado a Pilato y que entregó su vida por nosotros muriendo en la cruz para darnos salvación. Y que lo tengamos bien claro, no vino Jesús para que nosotros tuviéramos una vida cómoda, para que nosotros tuviéramos una vida libre de problemas. Porque para que eso suceda, necesitarían amarrarnos la boca, las manos, los ojos, todo. Porque los que nos metemos en problemas somos nosotros por no seguir a Jesús. ¿Cuánta gente vemos que dice ser cristiano y no tiene a Jesús? ¿Cuánta gente vemos queriendo ser como los cristianos y no lo logran porque no tienen a Jesús? ¿Cuántos cristianos vivimos una vida en la que en realidad no tenemos una fe clara en Jesús? Vivimos una vida de altas y bajas. Y no digo que la vida cristiana no tenga altas y bajas. Acuérdese del profeta, un día quemó a los profetas de Baal y al día siguiente está con miedo, escondido. Sí, el enemigo sigue siendo real. Nuestro cuerpo sigue siendo real, nuestra mente, pero lo que tiene que ser más real en nuestra vida es Cristo Jesús como el gobernante único, sabiendo que es nuestro Salvador. Hay más en este pasaje, pero no podía comprimirlo todo solo, así es que van a tener que esperar a la segunda parte en 2 semanas. La semana que entra no, porque yo creo que les vamos a dar un mensaje a las mamás. Pero en 2 semanas acabamos de hablar de esto. Pero mientras, acuérdese de estos 2 discípulos. Y no, Jesús no hizo esto con ellos para avergonzarlos, porque van a ver en la segunda parte lo que hace Jesús con estos 2. Lo que estos 2 se convierten por lo que Jesús al revelarse hizo en sus vidas. Recuérdelos bien estos 2 que sirvieron de ejemplo a Jesús para hablarnos y para decirnos, donde están 2, aunque no sepan que yo soy, ahí estoy.
No decimos que Dios está en todo lugar. Y a veces decimos, aquí donde no me ve Dios, Dios está en todo lugar. Y donde están dos, y eso a mí me fascina porque hay tantos matrimonios sin Cristo, tantos matrimonios sin Cristo. Y ahí hay dos, en cada matrimonio hay dos. Ahí puede estar Jesús en medio. Ahí puede estar Jesús haciendo esta misma obra que hizo con los discípulos y resolviendo todo problema, porque está Jesús presente. ¿Qué más queremos? Aclaremos nuestra fe y vivamos una fe centrada, no en lo que hago, no en cómo me veo, no en si participo. Va a haber el desayuno de mujeres, entonces yo llevé 30 mujeres hoy. Tráete a las 30 mujeres, va a ser una bendición, pero eso no te hace cristiano. Eso no te hace un verdadero seguidor de Jesús. Traes a las mujeres porque tienes fe en Jesús y en lo que Jesús va a hacer. Entonces va a ser de mucho provecho que traigas a 30 mujeres. Métanos en problemas. ¿Dónde vas a sentar a las 50 que están allá afuera? No sé, a ver cómo le hacemos. Mandamos traer burritos y hacemos lo que haya que hacer por ellas. Pero hágalo con fe en Jesús, no en fe en lo que usted puede hacer. Fe en Jesús, en que todo lo que hacemos es por Él, para Él y solamente con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por esta tarde, Dios. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Padre. Señor, afirma esta palabra en nuestros corazones, Señor, que sea grabado en nuestros corazones este ánimo, Señor, que Jesús trajo para estos discípulos, Dios. Esta verdad y esta bendición, Señor, que Jesús hizo que entendieran, que aún que hubieran visto toda la pasión y que estaban caminando con Él, si no le conocían perfectamente, si no tenían fe en Él, de nada servían sus vidas. Padre, que así seamos afirmados en Cristo Jesús, seamos establecidos sobre la roca firme. En nuestras vidas, Señor, estén bien cimentadas ahí para ser, Señor, buen testimonio de tu palabra. Pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Que el Señor bendiga su semana.